Muy buenas tardes, quien les habla, la licenciada Salas. El día de hoy tengo por objetivo iniciar esta transmisión para hablarles de un tema muy importante, es cómo prevenir los malos hábitos orales. Entonces, para empezar, comunicarles que, qué son los hábitos orales, ¿no? Son costumbres que van adquiriéndose a medida que la persona va creciendo y en realidad se tornan malos dependiendo de la intensidad, dependiendo de cuándo es que se realizan, dependiendo si estos hábitos ocasionan en la persona algún tipo de alteración que vamos a ver más adelante. Entonces, para entrar a este punto de los malos hábitos orales, es necesario iniciar desde las primeras etapas, como por ejemplo el caso de la lactancia, ¿no? Cuando esta lactancia es muy prolongada, se sabe, ¿no? que en realidad la lactancia pues es una sensación, le otorga al recién nacido una sensación muy placentera, le da seguridad, bienestar, protección. Pero cuando esto se va prolongando, la succión que el niño realiza ya no es en ocasiones pues una succión con un objetivo nutritivo, ¿no? Sino probablemente ya pasaría pues a atender a un mal hábito oral, ¿no? En este caso sería la succión. Y, por ejemplo, notamos incluso desde la etapa gestacional que el recién nacido en el vientre de la madre pues succiona el dedo, ¿no? Hace succión digital. Entonces, bueno, en realidad estos hábitos van surgiendo, ¿sí? Y a veces como padres nos preocupa porque no sabemos cómo poder eliminarlos, ¿no? Lo que se recomienda es que no se debe de cortar de manera precipitada este hábito, ¿no? De manera abrupta, sino de manera progresiva, ya que este puede mudar a otro hábito, ¿no? Por ejemplo, si era succión, puede ser que pase a un bruxismo, ¿no? O de repente quizás a una onicofagia, ¿no? De estarte comiendo las uñas, o de repente una compulsión en comer demasiados alimentos, ¿no? Entonces, eh, para hablar de las primeras etapas, ¿no? Lo que se recomienda es que el amamantamiento no sea prolongado. Eh, También es necesario tener muy en cuenta la mamadera, ¿no? O sea, el biberón que vas a utilizar para el bebé. Se sabe que a veces los papás en intentos de que el niño succione más leche, se modifica, digamos, el orificio o se aumenta un poco el tamaño y esto ocasiona quizás que la musculatura orofacial pues no se ejercite como debería ser. Entonces, en estos casos lo que se sugiere es respetar el tamaño del orificio de la tetina y también remover esta mamadera a partir de los 18 meses aproximadamente. ¿Qué sucede si, por ejemplo, nuestro bebé, nuestro hijo, se acostumbra a esta mamadera ya después de los 18 meses? Esto puede ocasionar que más adelante las estructuras orofaciales vayan modificándose y vaya produciendo problemas en su deglución o quizás también en su respiración y probablemente también en su habla, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta eso, que desde pequeñitos pues hay esta influencia por parte de nosotros como cuidadores principales. Asimismo también es importante hablar acerca de los chupones. Estos chupones vienen en distintos tamaños, formas, y algunos pues son convencionales, pero otros también son ortopédicos, ¿no? Son ortodónticos. Entonces, se sabe, ¿no? En una investigación en el 2013 aproximadamente, que desde ese momento se sabe que el uso prolongado, ¿no? Puede ocasionar muchas cosas a nivel orofacial, ¿no? Por ejemplo, mordidas, malas oclusiones. Por ejemplo, mordida abierta anteriorizada, mordida cruzada posteriorizada. Asimismo, como se utiliza mucho el chupón, la lengua desciende, los labios
permanecen como que entreabiertos y eso de alguna manera nos hace tender a nosotros a hacer respiradores orales, lo que también influye al habla más adelante. Entonces sí hay una influencia en el uso prolongado de mamadera, en el uso prolongado de chupón. Ahora, no es que el chupón sea malo y que esté prohibido, sino que en realidad también depende mucho de con qué frecuencia se utilice, porque se sabe que cuando son pequeñitos, este chupón también tiene sus beneficios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este síndrome, el síndrome de muerte súbita del lactante, ¿no? Esto puede prevenir que suceda este síndrome en el lactante, porque colocamos el chupón y la lengua lo que hace es adoptar una posición anteriorizada, ¿no? Y esto hace que se proteja. Y entonces, de alguna manera, pues no sufre este tipo de alteración. Por otra parte, también sería bueno y recomendable el chupón si es que quisiéramos comparar, ¿no? Si es que el niño está haciendo succión digital de los dedos, sería también una buena opción darle el chupón hasta cierta medida, porque en realidad sabemos que si es que este hábito oral persiste, es muy frecuente y, y queremos de manera muy abrupta sacarlo, es muy probable que el niño pase a desarrollar otro tipo de mal hábito, ¿no? Y recordemos que estos malos hábitos tienen digamos, muchos orígenes, ¿no? O sea, factores que inciden en el origen de estos hábitos. Por ejemplo, en el caso del bruxismo, específicamente el bruxismo, que creo que es una situación que creo que muchos padres aquí en la clínica me comentan, ¿no? Tiene factores que están, o sea, tiene factores asociados, ¿no? Por ejemplo, desde relacionados a una apnea, ¿no? Del sueño, como por ejemplo también en el caso, me preguntan por qué mi hijo tiene bruxismo, no puede ser por una apnea del sueño, puede ser también porque, no sé, en el caso de los niños que son neurológicos, tomen algún tipo de medicamento que ocasione este tipo de situaciones con el bruxismo. Y, o bueno, también puede ser por alteraciones de tipo emocional. Entonces, por tensiones emocionales, por problemas emocionales. Entonces, en ese caso, por eso es de que se aconseja que en cuanto a lo que son malos hábitos orales, el tratamiento o en sí desde el inicio, ¿no? La evaluación debe ser multidisciplinaria. Eso quiere decir que tiene que ser muy específica, ¿no? Y tiene que abordarse con una anamnesis muy completa, desde el psicólogo, ¿no? El maxilofacial, después otorrino, ¿no? Y también la terapeuta del lenguaje, ¿no? En el caso de este abordaje, ¿no? De este abordaje en cuanto al bruxismo, se sabe pues que a la larga produce también problemas, dolores, en realidad dolores a nivel orofacial, desgaste dentario, ¿no? Si es que es muy severo y continúa este hábito oral y persiste. Se sabe que hay un poco más de prevalencia en niños varones, ¿no? Que en niñas, pero en realidad si queremos abordar con un tratamiento específico, hoy por hoy no se tiene un tratamiento específico que haya comprobado al 100% una efectividad, pero sí hay muchos tratamientos que se realizan y que tienen buenos resultados, ¿no? Y sobre todo recomendaciones, ¿no? En el caso del bruxismo hay dos tipos. Puede ser el que sea en la vigilia y el que sea en el sueño. En el caso del sueño, pues hay unas recomendaciones generales. Si es que su hijo presenta bruxismo, se le aconseja cuidar mucho lo que es la higiene del sueño. Tener, digamos, horarios estables en los que tengamos una hora fija para podernos ir a dormir y también tengamos una hora fija para poder despertarnos por la mañana. Tener ambientes específicamente para dormir, un lugar específico para descansar, no quizás de repente hacerlo descansar en el sillón o de repente hacerlo descansar en algún otro lugar que no sea su cama. Y bueno, también es tener muy en cuenta la alimentación, ¿no? En el caso de las bebidas que contengan cafeína,
Eso también puede alterar de alguna forma el ciclo de descanso del pequeño y sobre todo, en este caso específico, tenemos que ver dos cosas, ¿no? Que el ambiente donde está durmiendo esté tranquilo, que no haya mucho ruido, que no existe ruido de por medio, que la iluminación sea la adecuada y sobre todo que durante el día, ahora es un poco difícil debido a esta situación de contingencia, pero sobre todo darnos un espacio para que ellos no pierdan este tiempo de actividad física, ¿no? Eso sobre todo, que tengan un tiempo, por lo menos una hora, hora y media durante el día, sobre todo si son pequeñitos, para poder canalizar toda esa, digamos, eh, toda esa energía que como niños pues tienen, ¿no? Y tenemos que saber llevar. Muy bien, entonces vamos a ver si es que hay alguna pregunta. Vamos a revisar. Ok. Buenas tardes, señora Gema. Me dice, una consulta, doctora, ¿hasta qué edad se recomienda usar el biberón? Y es verdad, doctora, que si se usa el biberón sus dientecitos crecen con malformación. Ya, buena pregunta, señora Gema. En realidad, como les comenté durante este webinar, en el caso del uso del biberón o de la mamadera, lo que se aconseja, aunque no es regla al 100%, sino lo que se aconseja es que se dé una retirada aproximadamente, o sea, que no sea abrupta, eso sí, que no sea abrupta porque puede ocasionarle problemas a la larga, pero sí podemos hacer una removida progresiva de esta mamadera a partir de los 18 meses aproximadamente, porque sabemos que a la larga cualquiera de estos instrumentos, ¿no? La mamadera, el chupón, si es que se usan de manera prolongada, pueden ocasionar múltiples, digamos, pues, situaciones lamentables para el pequeño, ¿no? O sea, desde una mordida, una mala oclusión, y en el caso de las malas oclusiones, el tratamiento, del ortopedista no se da de la noche a la mañana, en realidad son tratamientos prolongados que pueden durar año o 2 años, donde el niño utiliza una placa y esta placa puede alterar incluso las funciones de alimentación y también puede incluso alterar el habla. Entonces, si queremos de alguna manera prevenir estos malos hábitos orales, tenemos que empezar desde ahora, no desde el pequeñitos, y tratar en lo posible de no, lo que siempre me dicen los papás es que cuando no podemos tranquilizarlos si no es con el chupón. O sea, ver alguna forma de poder tranquilizar a nuestro pequeño con caricias, con canciones, tomándolo en brazos, no brindándole más seguridad y no necesariamente dándole el chupón y volverlo de una manera dependiente de ¿no? Pero en este caso sí, señora Gema, lo recomendable es que se remueva a partir de los 18 meses de edad para evitar un mal ejercicio de la musculatura de la carita, ¿no? Orofacial. Muy bien, entonces esa es la única pregunta que puedo visualizar hasta el momento. Ok, listo. Entonces, no me queda nada más que agradecer a los asistentes, a los que pueden estar observando en este momento la transmisión. Nuevamente me presento, soy la licenciada Jimena Salas Valencia y soy una de las especialistas en lenguaje en la clínica Paso Holandesa. Ahora, lo que para finalizar este espacio, porque van a haber otros muy similares en adelante en cuanto al área de logopedia, es solamente despedirme y invitarlos a la clínica. Hay atención presencial y también virtual de mi especialidad y la dirección es Urbanización Villa Continental número 101, Pau Carpata,
y el teléfono es 054 43 22 81 para poder sacar sus consultas. Ok, acá hay otra pregunta. Buenas tardes, doctora. ¿Las emociones de niños de 8 años pueden cambiar de rápido? En realidad, sí, en realidad la educación emocional parte desde muy pequeños, incluso antes de los 8 años. Entonces, yo lo que le aconsejo es siempre recibir algún tipo de orientación por parte del especialista, en este caso de una psicóloga infantil, que pueda, que pueda brindarle algún tipo de orientación adecuada para estos casos. Pero en realidad sí, o sea, las emociones eh, se van generando, son totalmente válidas y necesitamos enseñarle a los niños desde pequeñitos a identificar las emociones para, para no, quizás para poder expresar de manera asertiva lo que están sintiendo, sin dañar a la otra persona y sobre todo dándose a entender, ¿no? Desde muy pequeñitos, hablo desde los 4 o 5 años, ¿ok? Que es donde empezamos todo este proceso de identificar emociones. Muy bien, eso sería todo por el momento. Muchas gracias por asistir. Nos vemos en una próxima ocasión.